Cuando se produjo la descolonización comenzaron el nacimiento de los nuevos países con sus problemas económicos, sociales y políticos, ya que las metrópolis, bueno, vieron la mayoría de los recursos cuando fueron colonias de Europa y de Estados Unidos y Japón. Es decir, las principales potencias europeas, Japón y Estados Unidos fueron los que explotaron todos los recursos de estos nuevos países. Con la descolonización, los nuevos países se enfrentaron a los problemas económicos y políticos. Algunos de ellos fueron herencia del proceso de descolonización, pero otros derivaban de sus dificultades para integrarse en el sistema económico internacional y para conseguir la estabilidad, ¿verdad? Y con la descolonización, los nuevos países se enfrentaron a los problemas económicos, políticos, también sociales, y muchos de ellos pues, eran herencia de la descolonización, pero otros era porque los nuevos países veían que tenían dificultades de integrarse a ese sistema económico internacional y además tener una estabilidad interna. Era casi un poco difícil tras, bueno, haber sido colonias. El empobrecimiento económico que limitó las andanzas de los nuevos países. Y claro, esta situación estaba caracterizada por niveles de renta per cápita muy bajos, el sector primario es el predominante, escasez de infraestructuras de comunicaciones, dependencia comercial y tecnológica de los países ricos y crecimiento económico muy bajo. Hay que decir que todo este empobrecimiento limitó a estos nuevos países. ¿Por qué? Porque la renta per cápita de todos ellos es muy baja, o son muy bajas. Porque el sector que predomina es el primario, el sector secundario, las infraestructuras de comunicaciones, allí es muy escaso. La dependencia comercial y tecnológica también depende de los países ricos. Les compran a ellos porque ellos no tienen las estructuras que ya podía haber hecho Europa, Estados Unidos y Japón. Algo. Y luego encima un crecimiento económico de estos nuevos estados muy bajo. Otra de las causas fue la insuficiencia de las estructuras sanitarias y educativas que impedían el desarrollo futuro y provocaban que el nivel de bienestar fuese muy bajo. Las estructuras sanitarias y educativas, al ser tan bajas, pues daban lugar a que el desarrollo en un futuro fuese todavía más escaso y encima muy limitado para estos nuevos países. Porque cualquier problema que haya, sobre todo cuando hay enfermedades que vienen de los países, sobre todo muchos de ellos, porque Europa hoy en día tampoco intenta ayudar, pues luego se alarman cuando hay una pandemia en Europa y dicen, ah, no sé qué hay que cerrar. No, lo que hay que hacer es ayudar. Ya que nosotros tenemos los mejores recursos junto con Estados Unidos, también Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, pues ayudar al resto de países sobre todo de África y otras zonas también de Asia. En el ámbito político, bueno, pues, ha habido una gran inestabilidad debido a que muchos de ellos intentaron imponer regímenes liberales occidentales o sistemas comunistas. El problema es que todos estos dos sistemas fracasaron en estos países y al final lo que se impuso fueron dictaduras militares más o menos pintorescas y feroces o regímenes pretendidamente revolucionarios. Claro, se intentó llevar a cabo regímenes liberales occidentales o sistemas comunistas. Los dos sistemas, tanto el sistema capitalista como el comunista, fracasaron en en estos estados. Entonces, al final lo que se impuso fueron dictaduras militares más o menos pintorescas y feroces y además regímenes también pretendidamente revolucionarios. Se encuentran los nuevos países asolados por conflictos internos. También la formación de países con diferentes etnias, religiones o culturas ha generado numerosos conflictos que han dado lugar a guerras civiles. Ruanda y Burundi, Biafra, Liberia, Eritrea, Sierra Leona, Sri Lanka, es decir, en muchos lugares han producido guerras civiles entre ellos o conflictos entre diferentes países y sobre todo luego había eh, a la entrada a lo mejor en estos conflictos civiles y bueno, intervenían países externos con el objetivo de ¿qué? De tener influencia sobre la zona, controlar también la producción de diversos recursos naturales y al final lo que haces es con estos países acabar en el caos, problemas y luego problemas me refiero a lo mejor sociales, políticos y que aparezcan a lo mejor extremismos radicales. Pues también hasta extremismos religiosos. El desacuerdo por el trazado de las fronteras se hicieron por los intereses de las metrópolis que en la realidad de los nuevos países, hay que decirlo, porque en realidad quien tenían que haber hecho todo ellos tenían que haber sido los nuevos estados, no Europa. Es decir, esto es de aquí se queda, etcétera, etcétera.
Por ello, zonas culturales homogéneas quedaron partidas en diferentes estados y todo ello provocaron conflictos. Y hay muchos ejemplos en torno a las divergencias de fronteras, por ejemplo, entre India y Pakistán, o Argelia y Marruecos, o Irak e Irán, Libia y Chad. Es decir, muchos países están en conflictos entre ellos pues, porque quieren territorio de más y ese territorio no les pertenece a ellos porque no. Que es a lo mejor el mismo ejemplo que está pasando en Oriente Medio de que se creó el Estado de Israel, palestinos y árabes decían que no querían un Estado judío, por no sé qué. Al final, Israel acabó con todos ellos y continúa siendo, bueno, en el Oriente Medio, pues uno de los estados más, bueno, grandes, porque luego lo de Gaza lo está haciendo también Israel, con eso de matar a gente civil y lo que está haciendo Hamas, me parece ya una vergüenza. Pero vamos, que para resumir, la descolonización derivó muchos problemas económicos y políticos en estos nuevos países, que lo que intentaron fue acercarse al sistema económico internacional y tener una estabilidad interna y fue imposible, porque tenían dificultades. El empobrecimiento económico que limitó las andanzas de los nuevos países, porque encima además la renta per cápita de estos países es muy baja. El sector primario es el predominante, el sector secundario en torno a las infraestructuras de comunicaciones y el sector terciario, y que es el comercio y la tecnología, dependen de los países ricos las tienen que comprar y encima el crecimiento en estos nuevos estados es bajo. Las estructuras sanitarias y educativas son muy eh, bajas, es decir, no hay no son eficaces debido a lo que ha hecho Europa. Y hoy en día, pues cualquier enfermedad que haya de pandemia puede provocar que sin la ayuda europea no puedan sobrevivir, mucha gente allí muera. No sé, el problema es, claro, si son claro, pero el problema es que si cuando es una pandemia ya nos concienciamos, pero el ser humano no se conciencia cuando son epidemias en zonas a lo mejor de África o de Asia o de cualquier otro continente, sobre todo también América Latina, que son países que, aunque están en vías de desarrollo y muchos han crecido muy rápidamente, siguen viviendo mucha gente en pobreza. Quien tiene el poder son eh, los principales líderes políticos. Y luego, por ejemplo, otro de ellos es, a lo mejor India o China, también ejemplos de eso, que la élite vive muy bien, pero la población vive muy mal. Y luego el ámbito político. Se intentó llevar a cabo regímenes occidentales, capitalistas o comunistas, fracasaron y al final se llevaron a cabo dictaduras militares más o menos pintorescas y regímenes pretendidamente revolucionarios. Y luego a lo mejor es también los conflictos internos que se encuentran entre los países, sobre todo porque cada país tiene sus propias etnias, religiones, culturas, y eso da lugar a enfrentamientos civiles o guerras civiles. Pues Ruanda y Burundi, Biafra, Liberia, Eritrea, Sierra Leona, Sri Lanka, es decir, todos estos conflictos. Y luego encima algún país externo se mete en ese conflicto, se aviva más el conflicto civil y provoca además destrucción humanitaria, catástrofes naturales, sequías, o etcétera, etcétera. Y luego no drena bien el suelo en torno más a la alimentación. Y luego las fronteras que hicieron las metrópolis europeas las hicieron mal. Y muchos países están en disputa por territorios que les pertenece. Pakistán e India están eh, en ese conflicto. Argelia y Marruecos. Irak e Irán, otro. Libia y Chad, etcétera, etcétera. Desde mediados del siglo XX se produjo el nacimiento de los países con una situación de subdesarrollo económico y de pobreza. Muchos de ellos eran países del proceso descolonizador, aunque también había países que existían desde hace mucho tiempo. El economista Alfred Sauvit hizo un símil con la situación de la sociedad francesa antes de la Revolución Francesa, debido a que estos nuevos estados recibían bueno, el nombre de tercer mundo, y según él lo que dijo ese símil, dije que recordaba el tercer estado francés. Porque el tercer mundo se definía por contraposición al primer mundo. El primer mundo eran los países desarrollados, capitalistas, etcétera, etcétera, es decir, Europa, Japón, Estados Unidos. Y el segundo mundo englobó a los países socialistas, que estaban liderados por la Unión Soviética, China, y, bueno, la parte de Europa Oriental y la parte de Europa Occidental era capitalista, pero vamos, todo eso liderado. Aparte luego había otros también lugares de países. Y claro, también se ha utilizado el concepto de países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Y luego, en 1980, surgió otra nueva expresión, norte-sur, para referirse a un mundo dividido en dos realidades. Otra diferente así. La zona norte es más rica. La zona sur se encuentra en pobreza. Los países ricos se dividen en el tercio norte y los países pobres se sitúan al sur del hemisferio.
Se ha considerado una división esquemática que oculta diversidades destacables, pero que ha aportado una visión muy descriptiva de la situación. No, sí, para resumir esto es, todos los países nacientes de la descolonización comenzaron con una situación de subdesarrollo económico y pobreza brutal. La gran mayoría venían de la descolonización, otros no, otros existían antes de ese proceso descolonizador y vivían en pobreza. Pero claro, el economista Alfred Saubit, porque realizó un símil en torno a la sociedad francesa, bueno, al estallido de la Revolución Francesa, que dio lugar a que a esto, bueno, al tercer mundo le recordaba a ese símil del tercer estado francés. Bueno, si le recuerda eso, pero vamos, se supone que sí te recuerda porque era signos burgueses, otros núcleos urbanos, marginados sociales, ¿verdad? Que vivían en condiciones mal y quien vivía bien era la nobleza y el clero, claro, porque tenían sus propios tribunales, no estaban exentos de pagar impuestos al Estado, monárquico, etcétera. Y luego también el tercer mundo se define por contraposición al primer mundo, porque el primer mundo son los países desarrollados y capitalistas. Pues, la Europa occidental en su momento, y luego pues, Estados Unidos, Japón y bueno, los aliados que había. Y el segundo mundo eran los países socialistas, o sea, a la cabeza con la Unión Soviética, la Europa Oriental y China. Y luego se denomina países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. También ese nuevo concepto. Y luego otro nuevo concepto en los años ya, en la década de bueno, 1980 o la década de los 80, en los últimos 40 años, para resumirlo, es que la zona norte rica, la zona sur pobre, que hay una división y expresión de norte-sur, norte-sur, es decir, quien los ricos, los países ricos se encuentran en el norte, es decir, la parte de arriba del hemisferio, y los países pobres en el sur del hemisferio. Y al final lo que haces es una división esquemática, una situación descriptiva de ambos. Pero vamos, es así. Las causas del subdesarrollo económico de los nuevos países se remontan a la dominación colonial, porque las economías de las colonias se subordinaban a los dictámenes de la nación. En los territorios coloniales no se desarrolló ningún mercado interno viable ni se promovió la modernización económica. A los problemas económicos en las zonas coloniales se sumó también la inestabilidad política en la que quedaron muchos de estos países tras la salida de las naciones coloniales. Es verdad que las causas del subdesarrollo económico de los nuevos países hay que irse o a colonial, es decir, no del siglo XX, principios sobre todo, y luego porque las economías de las colonias se subordinaban a los dictámenes de las metrópolis europeas, Europa o Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, y eran lo que tenían que hacer. Entonces de ahí que no se desarrollase ningún mercado interno viable, es decir, para que las propias colonias tuviesen su propia subsistencia económica, política, social, ni tampoco modernizar la economía. De ahí que luego la inestabilidad política se produjese cuando todas las administraciones europeas, o las administraciones mm, coloniales se marchasen de ahí. Claro, las condiciones para iniciar cualquier proceso de desarrollo económico, dominio de la creciente complejidad del equipamiento industrial, exigencias muy elevadas de capital para financiar equipos e instalaciones y mano de obra cualificada y formada resultaron inalcanzables para muchos de los nuevos estados. La situación se intensificó por la sucesión de gobiernos corruptos en muchos de estos países que se apropiaron de las riquezas nacionales en su propio beneficio. Y claro, otra de las condiciones para iniciar cualquier proceso de desarrollo económico, es decir, para que haya una creciente complejidad, claro, dominio al final de la creciente complejidad del equipamiento industrial, porque existían grandes exigencias en torno a que había que, pues, que financiar gran capital en torno a equipos, instalaciones y encima la mano de obra era cualificada y la formada, pues resultaron nacional y que fue inalcanzable para estos nuevos estados, porque claro, lo que había con la economía en torno a ello, de que las administraciones coloniales, es decir, europeas, americanas y japonesas, pues dieron lugar a que se produjese un desarrollo muy fuerte, pero cuando se marcharon, estos nuevos países no pudieron eh, continuar con esa administración económica y política bueno, de forma positiva. Y el problema es que en realidad fue Europa la que se marchó, dejó a estos países después de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización. En algunos hubo guerras, conflictos civiles, en otros se marcharon. Y el problema es que ¿qué pasa? Que si hubiera un gobierno corrupto, que al final estos gobiernos que eran corruptos de dictaduras o de, sí, unipersonales, eran presidencias
unipersonal, porque era una figura con cuatro o cinco personas que estaban a su alrededor, se apropiaron de las riquezas que tenían estos nuevos países para beneficiarse a sí mismos. Entonces, claro, si todo ello lo remontamos a que la dominación colonial explotó todo ello, de ahí no hicieron un mercado viable ni modernizaron la economía de estos nuevos países, luego encima la inestabilidad política dio lugar a que cuando se marcharon las administraciones coloniales hubiese más problemas todavía, intentaron, claro, toda la mano de obra, toda cosa cualificada, ese equipamiento industrial, exigencia muy elevada de capital, que es lo que necesitaban estos países, mano de obra cualificada y formada, resultaron inalcanzables para muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se marcharon las administraciones coloniales, que explotaron las tierras y luego encima los nuevos gobiernos que eran corruptos y cercanos a dictaduras militares, pues se apropiaron ya de los pocos recursos que tenían todos estos nuevos estados. Rasgos destacados de los países del tercer mundo. Por ejemplo, la desarticulación de su agricultura. La agricultura de estos países, el objetivo es orientarla a la exportación. Y además, encima de que la llevan los países ricos, no puede satisfacer las necesidades de su propia población. Entonces, como todo, al final es decir que se beneficia siempre de los países ricos, países pobres, crecimiento demográfico muy elevado, que generó una enorme presión sobre los recursos. Como hay un crecimiento demográfico muy elevado, genera enorme presión sobre los recursos, es decir, hay mucha más población, menos recursos, entonces ya hay crisis, hambrunas y que incluso muerte. Recurso al endeudamiento, como medio de compensar los déficits comerciales y de financiar las necesidades de inversión. A menudo estos capitales acaban en manos de particulares debido a la corrupción. Claro, el objetivo al final que se intentan hacer es compensar los déficits comerciales y de financiar las necesidades de inversión en estos nuevos estados. ¿Qué pasa? Que acaba en una empresa a lo mejor, que son particulares, es particular o particulares normalmente, y que produce corrupción. Es decir, que son cuatro o cinco tíos los que se benefician y el resto de la población pues, vive en condiciones de miseria. Y luego la aparición de unas desigualdades económicas y sociales extremas. Porque una minoría reducida es la que concentra la riqueza, toda esa riqueza, y la gran mayoría de la población, su objetivo es subsistir con dignidad. Esta división social tan radical ha impedido la creación de un mercado interior potente y articulado. Pero claro, si cuatro tíos son los que tienen la riqueza, el resto de la población vive para subsistir y su propia alimentación, al final, ¿qué pasa? Que no hay un mercado interno muy potente y articulado. Entonces es imposible. Grave déficit educacional que ha impedido a gran parte de su población acceder a una formación absolutamente necesaria en un mundo dominado por los cambios científicos técnicos. Como consecuencia, la productividad del trabajo se ha mantenido muy baja. Claro, luego el grave déficit educacional que ha impedido a gran parte de su población acceder a una formación absolutamente necesaria en un mundo dominado por los cambios científicos y técnicos, pues queda lugar a que la productividad del trabajo se haya mantenido en estos nuevos estados muy baja. Claro, si ya hoy en día la tecnología, la información, lo que va muy rápido y estos estados están en el sector primario y no ayudan tampoco a los países ricos a darles infraestructuras en torno a las comunicaciones, a cómo moverse en transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego encima el sector terciario, que es el sector servicios, las nuevas tecnologías, la información o la informática, es decir, toda la ciencia y la técnica, cómo puede ser que se desarrollen y encima además, si Europa lo que hace es traer de allí todos los recursos que son baratos y encima trabajan allí gente que es muchos de los países, la mayoría de lo que tenemos en Europa viene de otros lugares, como Vietnam, China, algunas cosas, aunque bueno, China sigue viniendo, aunque relativo, pero vamos, China hay mucha gente allí que trabaja hoy en la pobreza, es verdad, igual que en India o en otros lugares. Pero claro, los puntos más destacados es que si la agricultura se orienta para los países ricos y no para satisfacer sus propias necesidades de estos nuevos estados, si hay mucho crecimiento demográfico, genera presión sobre los recursos porque mucha gente muere. Si hay un recurso al endeudamiento como medio de compensar los déficits comerciales y de financiar las necesidades de inversión en estos países y al final los propios capitales de dinero quedan en manos de particulares, provoca corrupción y luego encima, y en estos países hay desigualdades económicas y sociales extremas. Porque si estos países un porcentaje muy mínimo tiene la riqueza y el resto de la población pues, lo que hace es trabajar para subsistir, como puede ser que haya mercado muy bueno en estos países porque tienen grandes recursos y el mercado interno potente fracasa
no hay articulación, tal. Y luego encima, si hay un grave déficit en la educación, nadie puede acceder porque no tiene los cambios científicos y técnicos, ¿cómo puede ser que estos países aprendan? Entonces es normal que muchos de ellos, o muchos, sí, muchos ciudadanos de estos países donde hay zonas de desarrollo, sobre todo América Latina, África, zonas de Asia, se marchen a Europa o a Estados Unidos, sí, a Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda para obtener aunque sea algún, bueno, pues, tener una vida mucho más digna, que es lo que pasa con las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente se viene de América Latina a España o también de Brasil, es decir, de América Latina a Portugal, porque hay mejores salarios, hay mejores desarrollos tecnológicos, hay mucha mayor facilidad para obtener una vida mejor que la de sus países de origen. Este nuevo neocolonialismo es porque países del tercer mundo dependen económicamente de la potencia colonizadora, pero claro, en el ámbito político son independientes. Ese es el nuevo neocolonialismo. No es la colonización del siglo XIX o del siglo XVI, es decir, principio del siglo XX, de que estaba la potencia europea ahí, o Estados Unidos o Japón en esos lugares, y se hacía lo que decían la potencia invasora. Luego así pasó, o pasa con muchos países de África, Asia, América Latina, que tienen muchos problemas. Claro, sin el dominio político directo, esta dependencia se logra mediante el control de los mecanismos económicos. Claro, tú tienes ahí la política es independiente y que tienen sus países tienen su propio gobierno, pero como dependen económicamente, lo que haces es al final controlar los medios económicos, pues, pues pongo este precio aquí y este precio es lo que vale. Hago una regulación así, distribuye de esta manera. Pero claro, también a través del control indirecto. Claro, lo directo puede ser los precios, vale esto, pero más barato, pero yo me beneficio, pero para ellos más caro, para los nuevos estados. Las regulaciones, hacen una serie de regulaciones, se distribuyen al resto del planeta. Y el problema es que, claro, se puede hacer de manera directa, es lo lógico, pero hay también un control indirecto. Pues hay corrupción, hay suministro de armas, y al final pasa lo que pasa. Luego existen mafias que venden armas, hay corrupción por parte de estos gobiernos, y claro, hay tres mecanismos dentro del colonialismo. Uno es la dependencia financiera. Los países desarrollados han tenido interés en facilitar préstamos a los subdesarrollados. Los países han creado una enorme deuda externa de los países pobres que supone un freno a cualquier posibilidad de desarrollo. Dependencia financiera. Es verdad que los países desarrollados tienen interés en dar préstamos o facilitar préstamos a los países subdesarrollados, pero el problema es que al final, ¿qué pasa? Que la deuda externa de los países pobres les provoca a los países ricos y entonces al final es un freno para que estos países, vías de desarrollo, pues tengan las posibilidades de vivir como los países más desarrollados. Entonces, y luego, claro, la dependencia tecnológica. El atraso tecnológico, otro problema de los países que se encuentran en la zona sur, es brutal comparado con los países desarrollados. Se ve incluso que estos propios países tienen que comprar materias tecnológicas a los países del norte. Y al final pierden ellos. Pero claro, ellos no pueden fabricar su propia industria, como se dice, su industria tecnológica, y la tienen que pedir del exterior. Y entonces les vale mucho más caro que producirla ellas, que incluso a lo mejor les podría salir algo más barato, pero como tienen problemas, pues piden ayuda o piden tecnología al resto de países ricos. Los pagos por este concepto, que se denominan royalties, siempre han sido muy elevados y han impedido desarrollar tecnologías propias. Ahí lo tienes. Ellos no pueden desarrollar las tecnologías propias porque no tienen suficiente cash. Y el problema es que al final, el no tener suficiente dinero o capital provoca que tengan que pedir a Estados Unidos, Japón, Europa, Canadá o también Australia y Nueva Zelanda, que estos son los países más ricos y desarrollados, dinero, es decir, pidan tecnología, que ahora hoy en día con India, China o Rusia, pues bueno, o incluso también la Unión Soviética ha ayudado a muchos países. Y luego la dependencia comercial. La mayoría de estos países, es decir, de los estados del tercer mundo, se encuentran en un déficit comercial crónico porque venden materias primas a precios muy bajos y compran productos bueno, elaborados de tecnología a precios muy elevados, con lo que la balanza comercial es siempre negativa. Si estos países tienen, además, los países del tercer mundo tienen un déficit comercial crónico
porque venden sus productos muy baratos a los países ricos y ellos compran productos de tecnología muy caros a los países desarrollados, al final la balanza comercial no les compensa, porque siempre le va a dar números negativos o en rojo. Entonces al final tienen muchos problemas. Es que incluso la situación es tal que, es que en ocasiones compran materias primas en exterior porque otros países las venden a un precio mucho más bajo gracias a que están subvencionados por sus estados. Claro, al final, ¿qué hacen estos países? Como ven que es imposible producir, lo que hacen es comprarlas a los países desarrollados, que allí, como tienen empresas en estos lugares, les salen a estos propios nuevos estados mucho más baratas. ¿Y quién se beneficia? Pues siempre los grandes, bueno, las grandes potencias. Europa, América, bueno, América del Norte y Oceanía, al final. Los tres continentes, el resto, con problemas. La paradoja le resulta a estos estados comprar ¿qué? Materias primas en el exterior para producir antes que producirlas ellos mismos, es decir, llevar con una producción interna. Y al final la agricultura queda arruinada. El sector primario en general con ruina. Entonces, si ellos son ese si ellos lo que dependen es al final del exterior, es imposible que puedan producir su propia economía interna y puedan autoabastecerse si en algún futuro hay algún problema porque no puedan comprar o tengan un déficit económico brutal. Entonces, claro, sabiendo todo ello, si esto al final, el neocolonialismo es una dependencia económica, pero no política, pero yo te controlo los precios de forma directa, que es a través de, bueno, como precios o regulaciones de distribución, o lo hacen de manera indirecta por suministro de armas, y entonces la dependencia financiera a los países ricos ayudan a financiar a los países subdesarrollados. El problema de estos países pobres al final es que esta deuda que tienen los países en vías de desarrollo o más pobres les endeuda a los países ricos. Y entonces al final no pueden estos países del sur tener su propio desarrollo económico. Y luego la dependencia tecnológica. Se ven obligados a que a comprarle la producción tecnológica a los países ricos. Entonces es imposible que ellos desarrollen sus propias tecnologías. Y luego encima, si ellos compran todo ello del exterior porque les sale más barato que hacerlo ellos mismos, porque los propios estados ricos ponen allí empresas multinacionales con el beneficio de que quien se va a beneficiar siempre son los países más poderosos, ellos no, que hacen comprar productos y al final su propia, bueno, su propia, bueno, su propio autoabastecimiento o abastecerse ellos internamente es imposible, tienen que pedir ayuda bueno, ayuda no, comprar la producción agrícola o cualquier que les sale más barato, a Estados Unidos, la compran de allí y las llevan. Y esto al final es los problemas de la herencia colonial. El neocolonialismo, el paso de cómo la dependencia cuando eran colonias que obtenían ingresos, bueno, quien obtenía ingresos a las metrópolis europeas, o Estados Unidos o Japón, y ya es poco. Y luego cuando sí fueron, después de la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización comenzaron los problemas y conflictos entre ellos por territorio, por etnias, por religiones, y luego hay guerras civiles, se meten otros actores externos para obtener ese recurso y quitar del medio a ese porque ese no vale, porque según ellos ese país está ahí haciendo daño y piden ayuda a los países ricos. Y al final lo que sucede, como está sucediendo en el ejemplo de Oriente Medio, o lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia que está invadiendo, y al final ayudan entre todos, con el objetivo de que nadie de las grandes potencias pueda fracasar. Y con ello comento que tengo la historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.